Buenos días, que Dios los bendiga. Bueno, vamos a compartir un nuevo devocional y como lo hacemos cada mañana vamos a orar para que Dios bendiga la palabra del día de hoy. Padre, yo te doy gracias, te pido que bendigas este tiempo devocional, que nos hables por medio de tu palabra, que nos enseñes. Te lo pido en el nombre de Jesús, te doy las gracias y te digo amén y amén. Bien, quiero leer con ustedes un pasaje que está en el libro de Proverbios, capítulo 1, versículo 7. Proverbios 1:7 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Amén. Quiero hacer hincapié en un par de cosas de este pasaje y compartir con ustedes, pero sobre todo tiene que ver con la sabiduría. ¿Qué es la sabiduría según la Biblia, según este pasaje? ¿Qué significa la palabra sabiduría? ¿Por qué es tan importante o por qué Proverbios habla tanto de la sabiduría? La Biblia en sí habla tanto de la sabiduría. ¿Qué quiere decir con sabiduría? Bueno, sabiduría, según la Biblia, significa la capacidad de usar el conocimiento correctamente. La sabiduría es eso, la capacidad para usar el conocimiento correctamente. Les doy un ejemplo. Yo puedo conocer mucho sobre finanzas, puedo conocer mucho sobre cómo funciona el sistema financiero. Sin embargo, puede que no maneje un presupuesto financiero o que en mis finanzas tenga un gran desorden. Entonces yo puedo tener mucho conocimiento, pero ese conocimiento que tengo no lo estoy aplicando correctamente a mi vida. Por tanto, ese conocimiento no se ve reflejado en mi vida. Eso es falta de sabiduría. Y esta es una realidad que se vive muy en la actualidad. Hoy es el tiempo donde quizás estamos viviendo la mayor era en cuanto al conocimiento. Es la era del conocimiento. El conocimiento abunda, está al alcance de nuestra mano. Por medio de internet contamos de todo tipo de información, todo tipo de conocimiento, pero sin embargo es la época donde quizás menos sabiduría tiene el hombre. ¿Por qué? Porque todo ese conocimiento no se ve reflejado en sus realidades, las realidades en las que el hombre vive, la violencia, la ruina, la destrucción, el hambre y tantas cosas que suceden, las muertes, reflejan que el hombre no está viviendo con sabiduría, por más que tenga mucho conocimiento. El hombre hoy se ha desviado de lo que es la sabiduría. El hombre, o casi todos los hombres, corren tras otros objetivos. La sabiduría ya no es algo preciado por los hombres. La mayoría de la gente está interesada en cómo ganar dinero, cómo pasar un buen rato, o cómo saber algo, o obtener una educación o un título, cómo ser querido. No sé, la mayoría de las personas buscan muchas cosas, hasta ser popular, pero no busca sabiduría. Ahora fíjese qué paradoja, ¿no? La gente busca todas estas cosas: pasarla bien, tener una educación, tener plata, ser querido, ser popular, y no le interesa la sabiduría. Pero mire lo que dice el libro de Proverbios más adelante, en el capítulo 3, versículos del 13 al 18, dice, escuche, bienaventurado, eso es doblemente feliz, dichoso, el hombre que halla la sabiduría. Y dice más adelante, porque su ganancia es mejor que ganancia de plata y sus frutos más que el oro fino. Escuche esto, dice esto: todo lo que puedes alcanzar no se compara con ella. Estoy saltando algunos pasajes, ¿no? Porque quiero llegar a esto. Miren la recompensa de la sabiduría. Largura de días está en su mano derecha y en su izquierda riqueza y honra. Sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas paz. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano. Bienaventurados, de nuevo, felices son los que la retienen. Fíjese que cuántos beneficios de la sabiduría, de ser personas sabias, de ser personas que pueden llevar el conocimiento que tienen a la práctica,
a una práctica correcta. Y esto, yo recién di el ejemplo de las finanzas, pero esto es para todo, aún para nuestra vida espiritual. Muchas veces nosotros en la vida espiritual tenemos muchos conocimientos, pero poca sabiduría. Ejemplo, sabemos que tenemos que orar, de los beneficios de la oración, de lo bien que nos hace, de las cosas que podemos tener, pero no oramos. Entonces tenemos el conocimiento, pero no tenemos la sabiduría. Y la clave para ser personas, como dice aquí el texto que leímos recién, felices, con riquezas, prósperos, bendecidos, tener vidas de paz, de plenitud, es ser personas sabias. Recuerde esto, la sabiduría no es un bien preciado en estos tiempos, pero es un bien que necesitamos. Ahora, si usted me dice, pastor, ¿cómo hago para ser sabio? Bueno, esa es la clave de este pasaje. La sabiduría tiene tantos beneficios, pero la clave de la sabiduría dice esto, que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. ¿Y qué significa esa palabra principio? Esa palabra principio está no como un primer paso, sino como el principio primero, como el fundamento, pero también como el poder controlador. O sea, que la base, el fundamento, lo que nos hace y nos mantiene sabios, es el temor de Dios. Esa es la clave de llevar una vida sabia. ¿Cómo hago para ser sabio? ¿Que me tengo que aprender todos los libros? ¿Me tengo que conocer toda la Biblia? ¿Me tengo que aplicar? No. Hay un referente sencillo y poderoso para llevar una vida sabia: el temor de Dios. Ser temerosos de Dios. Ahora, ¿qué significa ser temeroso de Dios? Bueno, el temor de Dios, no hablamos de tenerle miedo a Dios o de sentir espanto delante de Dios. El temor de Dios tiene que ver con ser respetuosos, reverentes, admirador de Dios. La persona que teme a Dios es una persona que respeta a Dios y las cosas de Dios. Es una persona que tiene reverencia, que reconoce la soberanía de Dios, que reconoce la bondad de Dios, que reconoce el señorío de Dios en su vida. Una persona que lo honra es una persona que lo admira, que quiere saber más de él, que le interesa conocerlo. Y esa actitud, esa clave, es la clave para ser una persona sabia, temeroso de Dios. El temeroso de Dios evita de hacer cosas porque sabe que a Dios no le agrada. Evita de hacer cosas porque sabe que según el consejo de Dios no les conviene. Entonces, como es temeroso de Dios, como honra, como respeta a Dios, entonces no hace determinadas cosas, pero sí hace otras cosas, porque saben cosas que son cosas que a Dios le agrada, o que Dios nos aconseja, o que Dios nos muestra. Entonces, cuando yo empiezo a obtener ese parámetro, lo que yo voy a hacer, lo que voy a decidir, ¿es algo que honra a Dios? ¿Es algo que Dios aprueba o es algo que Dios desaprueba? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? ¿Es algo que Dios me permite que lo haga? ¿O es algo que Dios me prohíbe que lo haga? ¿Es algo que Dios me pide que haga? Entonces, cuando una persona empieza a caminar de esa manera, una persona empieza a tener una vida sabia, aunque no conozca todos los principios de la Biblia. Vivir en el temor de Dios, vivir una vida que trate de honrar a Dios, de respetar a Dios, de obedecerlo, es una vida sabia. Es una vida que, como dice Proverbios aquí, tendrá largura de días, gozará de riquezas y de honra. Los caminos por donde andará son caminos deleitosos, y en sus veredas siempre habrá paz, siempre, y serán bienaventurados. Que Dios nos haga personas sabias, personas que todo lo que conocemos de Dios, de su palabra, podamos cada día aplicarlos un poco más, y vamos a ir viendo los beneficios de caminar en esa dirección. Vamos a orar juntos por esto, para ser personas sabias delante de Dios. Padre, yo te doy gracias, y aunque no sea un bien tan buscado en este tiempo, es un bien preciado la sabiduría, y es algo que sigue dando muchos beneficios. Por eso te pido, haznos un pueblo sabio. Haznos un pueblo entendido en tus verdades. Haznos un pueblo que ame tu presencia, que te respete,
que te honre con su vida, con sus decisiones, que trate de agradarte y de alejarse de aquellas cosas que no nos conviene. Padre, yo te pido, haznos un pueblo sabio. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga y nos vemos mañana en un nuevo devocional. Bendiciones. Heme aquí, Señor, envíame. Si te puedo servir, aquí estoy. En tus manos, Señor, como el barro soy, para que me hagas a tu imagen. Tómame, yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones te serviré. Yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones te serviré. Si mi vida te sirve, la entrego a ti. Hoy me rindo a tus pies, Señor Jesús. Te entrego mi ser y mi corazón. No hay sentido en vivir si no es para ti. Yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones te serviré. Yo lo haré, te obedeceré a ti, sin reservas ni condiciones te serviré.